Biblia cronológica de estudio, Nueva Biblia de las Américas. Estudia la Biblia en el orden de los sucesos y en su contexto. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Amén. Prepárense física y mentalmente para estar atentos. Segunda de Corintios 12 del 1 al 21. El poder de Dios y las flaquezas de Pablo. El gloriarse es necesario, aunque no es provechoso. Pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe. El tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. De tal hombre sí me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo no me gloriaré, sino en mis debilidades. Porque si quisiera gloriarme no sería insensato, pues diría la verdad, pero me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí, y Él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustias, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he vuelto insensato, ustedes me obligaron a ello, pues yo debería haber sido elogiado por ustedes, porque en ningún sentido fui inferior a los más eminentes apóstoles, aunque nada soy. Entre ustedes se operaron las señales de un verdadero apóstol con toda perseverancia por medio de señales y prodigios y milagros. Pues, ¿en qué fueron tratados como inferiores a las demás iglesias? Excepto en que yo mismo no fui una carga para ustedes. Perdónenme este agravio. Planes para visitar Corintio por tercera vez. Miren, esta es la tercera vez que estoy preparando para ir a ustedes y no les seré una carga, pues no busco lo que es de ustedes, sino a ustedes, porque los hijos no tienen la responsabilidad de atesorar para sus padres, sino los padres para sus hijos. Y yo con mucho gusto gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré por sus almas. Si los amo más, seré amado menos. Pero en todo caso, yo no les fui carga. No obstante, siendo astuto, los sorprendí con engaño. ¿Acaso he tomado ventaja de ustedes por medio de alguien de los que les he enviado? A Tito le rogué que fuera, y con él envié al otro hermano. ¿Acaso obtuvo Tito ventaja de ustedes? ¿No nos hemos conducido nosotros en el mismo espíritu y seguido las mismas pisadas? Todo este tiempo ustedes han estado pensando que nos defendíamos ante ustedes. En realidad, es delante de Dios que hemos estado hablando en Cristo. Y todo esto, amados, es para su edificación. Porque temo que quizás cuando yo vaya, halle que no son lo que deseo, y yo sea hallado por ustedes que no soy lo que desean, que quizás
haya pleitos, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancia, desórdenes. Temo que cuando los visite de nuevo, mi Dios me humille delante de ustedes y yo tenga que llorar por muchos que han pecado anteriormente y no se han arrepentido de la impureza, inmoralidad y sensualidad que han practicado. Meditemos. No sabemos en qué consistía la espina en la carne que tenía Pablo, porque no lo dice. Sea lo que fuera, era un problema crónico y debilitaba a que a veces le impedía trabajar. Pablo oró 3 veces pidiendo la sanidad y no la recibió. En cambio, consiguió cosas más grandes porque recibió mayor gracia de Dios, un carácter más fuerte, humildad y la capacidad de sentir empatía por otros. Además, su dificultad fue de beneficio para los que lo rodeaban, pues vieron a Dios trabajar en su vida. De acuerdo a su plan soberano, Dios no sana a algunos creyentes de sus males físicos. No sabemos por qué algunos son sanados y otros no. Dios elige eso según sus propósitos divinos. Nuestra tarea es orar, creer y confiar. Pablo es una prueba evidente de que una vida santa y una fe valiente no aseguran la sanidad física instantánea. Cuando oramos por sanidad, debemos encomendar nuestros cuerpos al cuidado de Dios. Debemos reconocer que nada nos separará de su amor, como lo dice Romanos 8 del 35 al 39, y que nuestra condición espiritual siempre es más importante que nuestra condición física. Cuando nos sentimos fuertes en recursos y capacidades, nos vemos tentados a realizar la obra de Dios por cuenta propia, y eso puede conducir al orgullo. Cuando somos débiles y permitimos que Dios nos llene con su poder, entonces seremos más fuertes de lo que jamás podría ser nuestra propia cuenta. Dios no pretende que seamos débiles, pasivos. La vida provee suficientes impedimentos sin que nosotros tengamos que crearlos. Cuando aparecen estos obstáculos debemos depender de Dios. Solo su poder nos hará eficaz para Él y nos ayudará a realizar un trabajo que tenga valor duradero. Segunda de Corintios 13 del 1 al 14. Pablo advierte que obrará con severidad. Esta es la tercera vez que voy a visitarlos. Por el testimonio de 2 o 3 testigos que juzgarán todos los asuntos. Dije previamente, cuando estuve presente la segunda vez, y aunque ahora estoy ausente, lo digo de antemano a los que pecaron anteriormente y también a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente, puesto que ustedes buscan una prueba del Cristo que habla en mí, el cual no es débil para con ustedes, sino poderoso en ustedes, porque ciertamente Él fue crucificado por debilidad, pero vive por el poder de Dios. Así también nosotros somos débiles en Él. Sin embargo, viviremos con Él por el poder de Dios para con ustedes. Pónganse en la prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. ¿O no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes? A menos de que en verdad no pasen la prueba. Pero espero que reconocieran que nosotros no estamos reprobados. Y rogamos a Dios que no hagan nada malo, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que ustedes hagan lo bueno, aunque nosotros aparezcamos reprobados. Porque nada podemos hacer contra la verdad, sino solo a favor de la verdad.
pues nos regocijamos cuando nosotros somos débiles, pero ustedes son fuertes. También oramos por esto, que ustedes sean hechos perfectos. Por esta razón les escribo estas cosas estando ausente, a fin de que cuando esté presente no tenga que usar de severidad según la autoridad que el Señor me dio para edificación y no para destrucción. Bendiciones y despedida. Por lo demás, hermanos, regocíjense, sean perfectos, confórtense, sean de un mismo sentir, vivan en paz, y el Dios de amor y paz estará con ustedes. Salúdense los unos a los otros con beso santo. Todos los santos los saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Meditemos. Pablo desafió a los corintios a que se examinaran y probaran a sí mismos para averiguar si realmente eran cristianos. Así como nos sometemos a un examen físico, Pablo nos urge a someternos a un examen espiritual. Lo que buscamos es una creciente conciencia de la presencia y el poder de Cristo en nuestras vidas. Entonces sabremos si somos cristianos de verdad o simplemente impostores. Si no estamos haciendo todo lo posible para acercarnos más a Dios, estamos alejándonos de Él. Pablo lidiaba con problemas persistentes en la iglesia de Corintio. Él podría haber rehusado comunicarse con ellos hasta que solucionaran la situación, pero los amaba y volvió a tenderles la mano con el amor de Cristo. Sin embargo, el amor requiere que a veces confrontemos a quienes queremos. Tanto la autoridad como la preocupación personal son necesarias al tratar con gente que está arruinando su vida con el pecado. Pero al confrontar a las personas, hay varios métodos equivocados que pueden dañar las relaciones aún más en vez de sanarlas. Podemos ser legalistas y atacar a la persona con las leyes que deberían obedecer. Podemos apartarnos de ellas porque no queremos enfrentar la situación. Podemos marginarlas al pasar chismes acerca de los problemas y lograr que otros también se pongan en su contra. O, como lo hizo Pablo, podemos buscar fortalecer las relaciones interpersonales usando un método mucho mejor, compartiendo lo que tenemos, practicando la comunión e interesándonos por ellos. Este es un método difícil que puede agotarnos emocionalmente, pero es lo mejor para la otra persona y es lo que Cristo usaría al lidiar con los pecados de otros. Biblia de las Américas. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor entendimiento de Él. Mi oración es que los ojos de sus corazones les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Hechos 22. Viaje de Pablo a Macedonia y Grecia. Y después de recorrer aquellas regiones y de haberlos exhortado mucho, llegó a Grecia. Romanos 1 del 1 al 32. Saludo. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad,
por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre, entre los cuales estáis también vosotros llamados de Jesucristo. A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Deseos de Pablo de visitar a Roma. En primer lugar, doy gracias a Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros, porque por todo el mundo se habla de vuestra fe, pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, implorando que ahora al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a vosotros, porque anhelo veros para impartiros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Es decir, para que cuando esté entre vosotros nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la vuestra como la mía. Y no quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos, y hasta ahora me he visto impedido, a fin de obtener algún fruto también entre vosotros, así como entre los demás gentiles. Tengo obligación tanto para con los griegos como para los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Así que, por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Una definición del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El hombre ha ignorado a Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Consecuencias de la corrupción del hombre. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza, y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío.
Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Dios les bendiga. Si quieres seguir escuchando más de la palabra de Dios, ve a YouTube y suscríbete. Me encontrarás como susana.morales. Si usted necesita la dirección de Dios o busca que oren por usted o tiene alguna enfermedad, lo podemos ayudar en la iglesia Ministerios Yo Soy la Raíz y Linaje de David, que se encuentra en la calle Costa de Acapulco, número 5194, en el fraccionamiento Paraje de San José, al sur poniente de nuestra ciudad Juárez. Dios les bendiga, Dios siga bendiciendo la radio con sentido 96.9.